Bueno, habíamos quedado en el anterior video en la asignación de funciones entre distintos niveles de gobierno. Entonces, aquí lo fundamental es pensar en la división tripartita, ¿no? Que establece asignación de tareas de acuerdo a si se trata de tareas de estabilización macroeconómica, de redistribución del ingreso o de asignación de recursos. Entonces, en cuanto a la estabilización macroeconómica, pues hay un acuerdo tanto en la teoría como en la práctica de que es a nivel nacional o a nivel pues del gobierno central en donde debería quedar la responsabilidad de esta tarea. Es decir, la tarea de estabilizar la economía a través de la política monetaria, la política fiscal y la cambiaria. Y la razón es que, por ejemplo, supongan que sean las entidades territoriales, los departamentos y los municipios los que pudieran estar imprimiendo dinero para que circule, ¿no? Pues, o sea, el incentivo para corrupción, sobreendeudamiento, señoriaje, es decir, imprimir dinero para financiar gastos, sería muy grande. Entonces eso tiene que ser responsabilidad del gobierno central. En cuanto a la asignación de recursos, la pregunta central es entonces, ¿cuál es el nivel de descentralización que más conviene para esta tarea de la asignación de recursos? Y ahí nos interesa pues tanto los impuestos como los gastos, ¿no? Entonces, el gasto pues en los distintos bienes y servicios públicos que la sociedad necesita. Entonces, empecemos con los impuestos. La clave ahí en la asignación de tributos, de qué nivel de gobierno debe cobrar qué impuestos, son tres las claves. Uno, qué tan móviles son las bases gravables, y la movilidad de los contribuyentes que van a ser gravados, qué tanto pueden movilizarse para escapar del tributo, por ejemplo. La otra clave es cómo se distribuyen las bases tributarias. Pensemos, por ejemplo, en los recursos públicos. Por ejemplo, si los impuestos que se pagan por oro solamente los pudieran cobrar los departamentos productores de oro, pues eso sería desigual para el país, obviamente porque oro solo hay en ciertas regiones. Y el otro criterio sería las economías de escala. Si hay economías de escala en el recaudo tributario, entonces entre más amplio sea el nivel de gobierno, mejor. No sé si existen externalidades tributarias. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces de estos factores se desprenden estos principios. El primer principio es que los gobiernos locales son los que no pueden grabar, o ellos no pueden grabar las bases tributarias móviles, es decir, no pueden ser los responsables del impuesto al consumo o del impuesto a la renta, porque la gente, con tal de que no le cobren esos impuestos, puede movilizarse a otras entidades donde esos impuestos sean más baratos, ¿no? Entonces eso ocasiona distorsiones en la localización de los individuos en el país. Entonces, pues no conviene esta competencia entre las entidades territoriales por este aspecto. Por eso, esos tributos que tengan bases gravables móviles deben cobrarse a nivel nacional. Cuando digo base gravable, eso ya lo aclaramos en el segundo módulo, pero recuerden que la base gravable es sobre lo que recae el impuesto. Por ejemplo, en el impuesto predial, la base gravable es el valor catastral del impuesto. Del impuesto a la renta, la base gravable es el ingreso de los individuos o las utilidades de las empresas, ¿sí? Entonces, esa es la base gravable. Entonces, ese es el primer principio. En cambio, cuando las bases son inmóviles, como la tierra, entonces eso se asigna de manera local. Por eso el impuesto predial es un impuesto municipal. El otro principio es que las bases tributarias que estén distribuidas de manera desigual en el territorio, como por ejemplo los recursos naturales, deben ser también impuestos que se cobran a nivel nacional, porque así con eso la nación puede redistribuir esos recursos que se supone son de todo el país, aunque solo se saquen de un departamento en específico, los puede distribuir mejor. Y el tercer principio es que ya tipos de cobros como las tarifas por los servicios públicos, esas sí van mejor a nivel municipal, ¿no? Entonces, esos serían los tres principios. Nos queda mirar lo de las externalidades que mencionamos, ¿no? Que hay que tener en cuenta para también la distribución de
asignación pues, de tributos entre los distintos niveles de gobierno. ¿A qué llamamos externalidades? Llamamos externalidades al efecto que puede ocasionar las decisiones de un gobierno sobre el bienestar de los individuos en otras jurisdicciones, ¿sí? O en otras localidades. Entonces, aquí en este esquemita vemos las posibles externalidades que existen. Unas son las directas, que son cuando las decisiones de un gobierno cambian la utilidad de los no residentes en esa jurisdicción, y están las indirectas, que es cuando cambian los ingresos tributarios de otros gobiernos o la restricción presupuestal. Las externalidades directas pueden ser solo horizontales, es decir, entre gobiernos de un mismo nivel, mientras que las indirectas pueden ser horizontales o verticales, es decir, verticales entre gobiernos de diferentes niveles. Miren que este mismo esquema aplica para las externalidades de gasto. Esas las vamos a ver ahora más adelante. Entonces empecemos con las externalidades tributarias. Ahí está la definición que les acabo de decir. Pueden ser directas o indirectas. Las externalidades directas, esto ya lo dijimos también con el esquema. Entonces la externalidad directa, que recuerde que puede ser solo horizontal, esta ocurre pues cuando una parte de la carga de los impuestos recae sobre individuos que no viven en esa jurisdicción, ¿sí? Entonces el ejemplo más típico de eso es el impuesto hotelero, porque ahí no lo pagan los residentes de esa jurisdicción, sino las de otras. Si eso es así, entonces el gobierno de esa entidad territorial va a tener un costo marginal de los recursos públicos menor que el costo marginal social, y entonces, bueno, eso es porque el impuesto recae sobre otras jurisdicciones. En cuanto a la externalidad tributaria vertical indirecta, esta pasa cuando las tasas impositivas que establece un nivel de gobierno afecta los ingresos tributarios o la restricción presupuestaria de otro nivel de gobierno, ¿sí? Uno de los ejemplos es cuando el impuesto a la renta nacional de las empresas, si esta llegara a aumentar, esto va a aumentar de alguna manera el costo marginal de los impuestos locales, de industria y comercio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, los ingresos tributarios de los departamentos van a verse afectados por esa acción que llevó a cabo el gobierno nacional. De ahí pues la manera de arreglarlo sería una transferencia del gobierno nacional a las localidades, pues como una manera de internalizar esa externalidad negativa. Y en cuanto a las externalidades tributarias horizontal indirecta, esa sucede cuando, por ejemplo, se aumenta un impuesto sobre una base gravable que sea móvil, ¿no? Se pueda desplazar a otra jurisdicción. Entonces, si ese aumento de un impuesto sobre esa base móvil aumenta los ingresos tributarios de otras jurisdicciones, ¿sí? Eso puede suceder si esas bases se desplazan a otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, un ejemplo es si una zona o una localidad específica disminuye el impuesto de industria y comercio. Eso hace que los de otras localidades se trasladen allá, entonces modifica los ingresos tributarios de esas otras localidades. Bueno, entonces teniendo en cuenta esos principios y teniendo en cuenta estas externalidades, pues se puede deducir la asignación óptima de impuestos. Entonces ahí pues lo que diríamos es que hay que tener en cuenta, ya dijimos, las economías de escala, hay que tener en cuenta las externalidades y teniendo en cuenta eso, entonces lo que deben hacer los gobiernos es escoger la combinación de impuestos, pues el nivel de impuestos de tal manera que se iguale el costo marginal social de los ingresos públicos entre todos los niveles de gobierno, ¿sí? El local y el nacional. Ese es como el principio óptimo para la asignación de los impuestos. Y entonces lo que en resumen tendríamos que decir es que el gobierno nacional debe emplear impuestos redistributivos sobre bases tributarias móviles y bases tributarias dispersas, ¿listo? Mientras que los gobiernos locales se deben encargar de los impuestos sobre bases tributarias
relativamente inmóviles y, y sobre las tarifas de servicios públicos. En resumen, así sería la distribución óptima de impuestos entre distintos niveles de gobierno. Ahora vamos al lado del gasto. Ya hablamos de los impuestos, ahora hablemos de los gastos. ¿Cuáles son los principios acá? Y fíjense que pues, tienen pues pueden ser análogos pues, a los anteriores que ya vimos en el caso de los tributos. Aquí en este caso lo que diríamos es que bienes considerados como bienes públicos puros, ¿sí? Digamos la seguridad, la defensa, regulación, política monetaria y cambiaria, que son entre comillas, bienes que tienen beneficios que no se limitan solo a un espacio geográfico. Entonces, estos deben ser proveídos por el gobierno nacional, ¿sí? Y financiados además por impuestos generales. Ese sería como el primer principio pues, de la asignación de gasto. Mientras que los bienes que pues, sean locales, uno los podría llamar bienes públicos congestionables, que por ejemplo son los parques, el alumbrado público, los servicios públicos, estos deberían ser proveídos por los gobiernos locales. Y esto es independientemente de quién lo financie, también lo puede financiar el gobierno nacional, pero proveído por el gobierno local. Eso sería también otro principio clave. Bueno, entonces vamos de una vez acá a las externalidades de gasto. Aquí, recuerden, aplica el mismo esquema que vimos para los tributos sobre las externalidades directas e indirectas. Las directas solo pueden ser horizontales y las indirectas pueden ser horizontales o verticales. ¿Listo? Entonces, dentro de la externalidad horizontal directa, uno de los ejemplos puede ser, supongan que un gobierno reduce o gasta en reducción de la polución. Ese gasto genera externalidades que trascienden la jurisdicción propia. Si Cali invierte en mejorar el aire, esto va a beneficiar a Jamundí también, a todos los municipios a su alrededor. De hecho, fíjense que Cali es mucho menos contaminada que Medellín porque nosotros por nuestra geografía enviamos toda nuestra contaminación a otros lugares, lo que no pasa en Medellín, que es como encerrado, ¿no? Ellos no pueden trasladar toda esa contaminación. Entonces, gasto en reducción de polución que haga Cali es gasto que va a beneficiar a otras entidades territoriales. Esa sería una externalidad horizontal directa. Tendríamos también una externalidad horizontal indirecta cuando un departamento otorga subsidios a inversionistas para atraerlos y eso hace que inversionistas que habrían podido invertir en otra entidad territorial se trasladen para acá. Eso genera pues una externalidad que llamaríamos horizontal indirecta. Y finalmente una externalidad vertical indirecta. Esta pasa cuando lo que decida en términos de gasto cierto nivel de gobierno afecta los ingresos o los gastos de otro nivel de gobierno. Por ejemplo, el gasto en infraestructura. Si suponemos que ese gasto en infraestructura está bien hecho, pues va a aumentar la productividad de los habitantes de esa región. Entonces, si aumenta la productividad de los habitantes de esa región, va a aumentar su renta, que es gravable a nivel nacional, y por tanto van a aumentar los ingresos tributarios del gobierno nacional. Bueno, ya vimos lo más importante sobre la asignación de tareas entre las distintas entidades territoriales. Entonces ya terminamos la clase con el próximo y último video.